Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias a todos los asistentes. Tomás, no sé si no eres consciente, yo sí, pero de repente se ha multiplicado la audiencia de la sala. Algo tendrás que ver en ello. Well, I'm gonna first talk in English because I would like to, let's say, close the Congress that we are about to finish with the conference of Tomás de la Cuadra. And I would like, first of all, to say thank you to all the speakers that has joined us for this conference. Timothy, Variety, thanks a lot. Marcos, thanks a lot. And for the rest, Ana, Mercedes, Maria Chiara, thanks a lot for joining us these 2 days. We have the chance to discuss, I would say, our issues, in the sense that we are a small community nowadays in the academia that is working on the metaverse. As Timothy mentioned in his presentation, we are living in a metaverse winter. That's correct. But we should not underestimate technology. In that regard, I will refer to something that Tomás wrote in the article that he has written for our white paper, our Libro Blanco, that the metaverse is not a technology. It is a convergence of different technologies. Nowadays, everyone is talking about AI, in artificial intelligence, in any field, in law, in economics. From the point of view of business administration, it's having disruptive effects in all that fields. And it seems that, any research in any field about immersive technology is neglected. But in the end, the metaverse will not be a revolution. It will be an evolution of different technologies. And these technologies include artificial intelligence, include XR, AR technologies, includes blockchain, and what we will see that, I don't know, I cannot talk about 5, 10 years, probably even more, but we will be in a new digital society that was called metaverse 20 years ago, and at that time probably we will not even use that term anymore, or we will invent a new one. And until that happens, I think it's important to do some research in that field, because it affects things that, in my opinion, are important. For instance, neuro rights is one of the topics. Blockchain is another one. I think we need to be ready. We need to, in our case as legal experts, we need to put the basis for solid foundations of the regulation of these new technologies that are about to come. And for that purpose, we need to know what we are talking about, and we need to do some research. So thanks a lot for all of you that participated in the Congress, with your speeches, with your communication, and also with your questions and answers. It was very, very fruitful. And for those of you who are interested, you know that you can publish the paper in our proceedings. For that, we will email you once again with the information required. And this is a process that will follow. I'm sure that we will be still in contact for future activities and future projects concerning this field. Well, and in order to close the Congress, as I was mentioning, we are introducing the main objective of the project
where this Congress is taking place. Ese proyecto al que me estoy refiriendo es el proyecto para la implementación de la Carta de Derechos Digitales en entornos digitales, que está financiado por la entidad pública Red.es, del Ministerio de Transición Digital. Somos un consorcio de 11 universidades que estamos trabajando en particular en lo que se llama el ámbito 6 de la Carta, y básicamente hemos formado 3 equipos de trabajo entre todas las universidades que, aparte de congresos, seminarios donde hemos intercambiado opiniones y hemos invitado a expertos extranjeros, estamos elaborando 3 libros blancos, uno sobre inteligencia artificial, otro sobre neurotecnologías, y en el caso de Alicante nos ha correspondido coordinar el libro blanco sobre la implementación de la Carta de Derechos Digitales en el metaverso. Es la portada que tienen ustedes ahí, todavía no es definitiva, porque, por ejemplo, pues la carta la podían haber puesto con mayúscula, ¿verdad? Se les ha olvidado, estamos todavía en pruebas. Pero bueno, es un placer ya presentarles lo que va a ser el libro, donde se recogen las aportaciones de... en 14 capítulos, iba a decir de 14 autores, pero no es cierto porque hay muchos capítulos en colaboración, de las personas a nivel nacional que considerábamos que eran las apropiadas para reflexionar sobre cómo va a afectar la aplicación o la aplicación interpretativa, diría yo, de la Carta en relación con todas estas tecnologías que conforman el metaverso. En ese sentido, pues era importante en este trabajo contar con personas que habían participado en la propia creación de la Carta de Derechos Digitales. Hemos contado con Ricard Martínez, hemos contado, aunque no en la Carta, sí en otras actividades con otras personas. Quiero recordar a Moisés Barrio, que ha estado con nosotros participando el año pasado en este mismo congreso. Y, sin duda alguna, como punto final a nuestro proyecto y como manera de presentar el libro blanco voy a decir a la sociedad, porque en realidad, aunque aquí somos los que somos, después de esto se va a poder ver, pues hemos podido invitar a la persona que coordinó esos trabajos, el profesor Tomás de la Cuadra Salcedo, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III, y podría resumirlo, todo su currículum, podría resumirlo en uno de los mayores pensadores en este país en temas jurídicos. A mí me agradezco mucho que Manuel Atienza esté aquí acompañándonos, que da fe de ello, ¿no? Tengo entendido que has participado en el máster de argumentación jurídica durante muchas ediciones, y eso constata que ese adjetivo que te he otorgado, Tomás. Para mí es un honor compartir mesa contigo, aprender tanto de tus escritos y de las conversaciones que hemos podido tener a lo largo de este proyecto, que han sido pocas, pero espero que no se acaben ahí. Y sin más, te doy la palabra para que nos ilustres con tu conferencia de clausura. Adelante. Muy bien, pues buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias a Aurelio López Arruellas por haberme invitado a participar en este libro y también en estas jornadas. Y es un placer para mí siempre venir a la Universidad de Alicante. He venido efectivamente en otras ocasiones y siempre es muy grato hacerlo, ¿no? En este caso, sobre un tema que
parece lejano a los ámbitos de la filosofía en las que se mueve nuestro querido amigo y profesor en estos seminarios sobre argumentación jurídica, pero que tiene mucho que ver. Porque aquí está, con estos nombres un poco crípticos, metaverso, derechos digitales, lo que está detrás al final es la persona. Y este es un viejo tema lleno de filosofía sobre el que hay que reflexionar. Volveré tal vez al final de ello, pero algunas reflexiones quiero hacer casi desde el principio para no olvidar a la persona y para no olvidar tampoco que en la propia Carta de Derechos de la que estamos hablando, la primera reflexión que hace en la introducción, en el preámbulo, es sobre qué derechos son. ¿Son derechos nuevos? Esto de los derechos digitales es una metáfora, es un tropo, una sinécdoque, en el sentido de que tomamos la parte por el todo. ¿Cuál es la parte? El dígito, los unos y los ceros. Pero lo que está detrás no son dígitos, no son números, son personas, son derechos. Y aquí hemos objetivado los derechos digitales en lugar de derechos fundamentales, ¿no? ¿Y por qué lo hemos hecho? Por la tecnología. Las tecnologías digitales, se ha dicho hace un momento también, por Aurelio, el tema de las neurotecnologías. Yo diría que hay aquí como dos puntos finales del horizonte, que son la inteligencia artificial y las neurotecnologías. Inteligencia artificial que está también en la base de las neurotecnologías, pero que a veces nos pueden meter en laberintos tecnológicos que nos ocultan que al final lo que se trata es la persona. Y la reflexión filosófica de primero, el alfa y el omega de mi intervención, es esa referencia a la persona y a sus derechos, ¿no? Y es la reflexión que inicia hace tiempo, en primer lugar, Spencer, con aquella expresión en el libro El hombre y la técnica, de 1931, ¿no? Al que le sigue pronto Ortega y Gasset, Meditación de la técnica, 1933. Y después será Heidegger en 1953, La pregunta por la técnica. Y después será la Escuela de Frankfurt, con unas reflexiones que ponen en cuestión incluso la racionalidad humana, en parte motivada por la técnica, por el deslumbramiento, el espejismo de la técnica, que hace que hagamos de la razón algo instrumental. Somos muy racionales para conseguir fines, pero no nos planteamos moralmente qué fin es mejor que otro. Ahora, podemos hacer matemáticamente, tecnológicamente, cuál es la mejor vía para obtener un fin, y no nos preguntamos por los fines mismos. Bueno, volveré si acaso al final. La reflexión es: el metaverso es una acumulación efectivamente de dispositivos, tecnologías, etcétera, que nos introducen en un mundo nuevo, donde nos sentimos dentro, inmersivos, donde reaccionamos, podemos comprar, vender y tomar decisiones, divertirnos, jugar, asistir a un concierto, un debate, a través de avatares que nos representan, etcétera, ¿no? Esto en un momento se ha visto como era el futuro, incluso se le ha dado el nombre, ha cambiado la compañía que lo llevaba para llamarse Meta, ¿no? Y se prometía muchísimo. No sé si se siguen teniendo tantas expectativas como se tenían o no, pero en todo caso, lo que es cierto es que, al menos desde el punto de vista del derecho y del libro que hoy se presenta, tiene importancia por algo que me he dado cuenta, al menos ya colaborando con el libro y viendo algunas de las intervenciones, que es como si fuera un escenario magnífico de stress test, ¿no? De situaciones límite para comprobar en qué medida se afecta a los derechos.
escenario magnífico de stress test, porque se da la circunstancia de que actuamos a través de avatares, de alguna forma ya anonimizamos, porque pueden ser también escenarios que están implementados, movidos, organizados a través de sistemas digitales autónomos, organizaciones digitales autónomas, donde es posible que con técnicas de blockchain como que nadie sea responsable. Y entonces dice, bueno, ¿qué pasa si en ese escenario se cometen delitos, abusos? ¿Quién responde? Hemos ya anonimizado todo, veremos a ver qué técnicas tiene que haber para que eso no exista, pero el problema es que tal vez estamos quitando alguna de las bases de lo que ha sido el derecho, ¿no? Que en su quinta esencia más mínima sigue estando en esas frases de Ulpiano que están en el código, ¿no? Vivir honestamente, no hacer daño a los demás y dar a cada uno lo suyo. Podría ser que un metaverso, iba a decir, no se viva honestamente. No sé si es una pregunta absurda, cuando vemos que hay el líder máximo del mundo se comporta de esta forma que uno no sabe si eso es la vida honesta, ¿no? Pero en fin, vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo y no hacer daño a los demás. Estas reglas mínimas, casi de ética, que se han transformado en la quinta esencia del derecho, funcionan en el metaverso, tienen que funcionar, porque si no, estamos haciendo un pan como unas tortas. Bueno, la reflexión, sin embargo, es el metaverso. Tiene el interés, digo yo, que viéndolo, los problemas que plantea, que algunos se tratan en capítulos del libro, es ese escenario de este estrés, de esas situaciones máximas de tensión en la cual vamos a ver si algo funciona correctamente. Y esto, si por una parte el metaverso por sí mismo no es una nueva tecnología distinta de las demás, sino una acumulación, si tampoco se produce el hecho de que lesiona de forma distinta a los derechos se pueden lesionar con las tecnologías digitales, pues como hace la Carta de Derechos, va enumerando toda una serie de derechos, la intimidad, libertad de expresión, la identidad, en fin, el libre desarrollo de la personalidad, va enumerando. No es que el metaverso sea una nueva tecnología que lesiona algún otro derecho distinto, ¿no? Y la Carta de Derechos Digitales que se nos encomendó, tampoco es que el Gobierno supiera bien al grupo de expertos que yo pude coordinar, que es exactamente lo que quería. ¿Y qué hacemos? Hacemos una especie de ley, pero es un imposible completo. Aquí hemos hecho un libro de 600 páginas para el metaverso, pero si tuviéramos que coger las distintas tecnologías, las neurotecnologías, bueno, serían miles de páginas, cientos de miles de páginas, ¿no? Por tanto, eso en una ley no se puede decir. Lo que podíamos hacer en una especie de lo que es el soft law, unas directrices, unas recomendaciones, una fijación de cuál es el estado de la cuestión y en qué medida, tomando como referencia no las técnicas, no poniendo por delante las técnicas, poniendo por delante los derechos, qué es lo que nos preocupa es cómo los derechos de las personas pueden ser afectados por las técnicas. ¿Por qué técnicas? En este caso, por las digitales. Digitales que, como he dicho, que son unos y ceros, que nos interesa en la medida en que con unos y ceros las tecnologías son capaces de hacer cosas que afectan a la intimidad, que afectan al desarrollo de la personalidad, que afectan a la libertad de expresión, que afectan a la imagen, que afectan al honor, que afectan a todos y cada uno de los derechos fundamentales. Y al decir esto me doy cuenta que estoy dando una imagen muy negativa, en el sentido de que parece que los juristas somos los aguafiestas, ¿no? Porque las
enormes posibilidades que abre son maravillosas. Y por tanto, pongo por delante las maravillas que se pueden conseguir. Hemos hablado de las neurotecnologías. El profesor Yuste, profesor español, pero americano también, que trabaja en Columbia, está haciendo desde hace mucho tiempo un trabajo de mapeo del cerebro que es capaz de detectar cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Y lo hace ¿para qué? No para hacer cosas malsanas, no para hacer daño a los demás, no para estas cosas malas que pueden... No, para curar enfermedades, para curar el Alzheimer, para curar la depresión, para mejorar a aquellos que tienen también enfermedades que les perturban, bipolaridad, esquizofrenia, etcétera, ¿no? Pero a la vez que lo hace, que lo iba haciendo, yo tuve ocasión de estar con él en el año 2011 en una estancia en Estados Unidos, era tan increíble las cosas que contaba como efectivamente, lo ha dicho en algunas conferencias que igual ustedes han podido ver, contaba cómo, por ejemplo, hacen experiencias primero con ratones, luego con seres humanos, pero con ratones donde es capaz de ver cómo le ponen un gato, cómo reacciona, interpretan cómo reacciona, le ponen luego un queso y feliz el ratón con el queso, lo que sea. Bueno, situaciones distintas. Y al final lo que hacen es que le inducen, le hacen creer que hay un gato, le hacen creer que hay un queso, le hacen creer. Y cuenta en uno de los artículos que escribe, que plantea, claro, como ocurre a veces con los investigadores y técnicos, se adelantan al tiempo, detectan los problemas y se preocupan éticamente. Y hace un artículo sobre 4 retos éticos que tenemos. Y entonces plantean, bueno, ¿qué puede pasar? Uno de los temas que cuenta en ese artículo es cómo el ejército de Estados Unidos está muy interesado en motivar con estos sistemas para que los soldados sean muy ardorosos en el combate y pierdan conciencia de sí hasta el punto de desafiar los mayores riesgos sin ser conscientes de los mismos. Bueno, entonces empieza ahí la preocupación, bueno, ¿y cuáles son los límites de esto que estamos haciendo, ¿no? Por eso digo, la pregunta por la técnica, la pregunta en qué medida la técnica nos ayuda, nos hace cosas, nos permite, pero como decía Ortega, a veces lo que hace es que nos oculta, ¿no? Crea una técnica que sirvió para aprovechar la naturaleza, defendernos de ella y tal, pero a veces lo que hace es que crea una sobrenaturaleza. Y esa sobrenaturaleza, primero nos oculta la naturaleza, segundo, nos oculta tal vez al otro ser, al otro, porque pensamos que igual que manipulamos la naturaleza, manipulamos a los demás, o podemos llegar a manipular. Bueno, pues la metaverso nos ofrece ese mundo, y vuelvo ya al metaverso, este mundo inmersivo donde creemos vivir en otra realidad distinta, donde podemos interactuar, podemos comprar, podemos asistir a una conferencia a través de nuestros avatares, incluso podemos tener no solamente la vista y el oído funcionan, sino también el sentido del tacto, ¿no? Con trajes ápticos podemos sentir. Si el avatar nuestro choca contra la mano, es que podemos sentir, porque está preparado como para que sintamos que nos damos la mano, ¿no? Claro, no tenemos ni el olfato ni el gusto, pero no descarto que si alguien un día se pone una diadema de estas de los sistemas neurológicos, etcétera, llega a pensar que se le induce la sensación de que está comiendo una paella o que está oliendo, no sé, un perfume maravilloso, ¿no? Cualquier cosa podría pensar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué retos nos plantea el metaverso? Pues por una parte nos obliga a ver en qué medida el metaverso va afectando a todos y cada uno de los derechos. Claro, eso haría interminable la reflexión o la intervención. Hay aquí, si tuviera que repasar a todos, el libro va a hacer un repaso exhaustivo de todos ellos, pero yo me centraré, si acaso, en alguna reflexión, básicamente sobre algunos que son singulares, ¿no? En la Carta de Derechos se trata en el apartado 2, bueno, el apartado 1 de la Carta es el principal, que es la afirmación de que las declaraciones de derechos, la Declaración Universal de Derechos, la de nuestra Constitución, etcétera,
todas ellas se aplican también en la realidad, en el mundo digital, en los escenarios, espacios y escenarios digitales, ¿no? Se aplican también. Bueno, dice algo más, siguientes números del artículo, no del artículo, porque no se ha articulado, pero en fin, apartado primero, que las leyes que tendrá que decir es, en la medida que sea necesario, las especificidades de estas. Y también en la investigación tienen que preocuparse desde el principio en que se tenga en cuenta que en el uso de estas tecnologías se tenga en cuenta que tienen que defender y propiciar la dignidad de la persona humana y los derechos que le son inherentes, ¿no? Me sale a veces hablar de persona humana que parece redundante. Lo que ocurre es que con la inteligencia artificial, con los robots y todo esto, podemos pensar si hay alguien que pueda ser responsable también. Se ha planteado el problema de la responsabilidad civil de los robots, por ejemplo, ¿no? Hay una responsabilidad de alguien que no es persona, que es persona robótica, podemos utilizar esa terminología. Por tanto, ese primer apartado de la Carta de Derechos Digitales nos está ya indicando la primera filosofía. Oiga, en este mundo digital sigue valiendo esas reglas en el fondo del honesto y vivere alterum nolere, dar a cada uno lo suyo, que aquí no se traducen en que hay que aplicar los derechos que existen en el ámbito normal, hay que aplicarlos también en el ámbito digital. Pero hay algunos que tienen una especial significación. Es el caso de la identidad misma, ¿no? Para empezar, en el mundo del metaverso comparecemos en él con avatares. Avatares en los cuales ya de alguna forma supone un cierto disfraz, ¿no? No hay otra forma de hacerlo. Es verdad que podemos tener un avatar que represente más o menos nuestras características, pero no es necesario. E incluso es posible que alguien quiera no comparecer con sus características físicas. De forma que el anonimato es un problema interesante, debatible y que plantear un debate muy serio, ¿no? En principio, la Carta lo aborda diciendo que se tiene derecho al pseudonimato, ¿no? Pero que es necesario saber quién está detrás de ese pseudonimato cuando pueda haber una afección a derechos de los demás, ¿no? Afección porque puede ser que de una posición en el mundo digital se esté abusando de los demás. Pensemos en el caso de los casos de bullying de niños que se han suicidado. Bueno, y esto que es posible, el anonimato completo. Y el debate que hay, lo hay, por cierto, incluso de instituciones tan importantes como Naciones Unidas y declaraciones que se han hecho en favor del anonimato. Que yo estoy de acuerdo, pero con alguna reserva. Porque dice, bueno, es que el anonimato sirve a la auténtica libertad de expresión, porque el que sabe que es anónimo siempre va a poder decir lo que le dé la gana. Y sabemos que hay técnicas, por ejemplo, de protección del que denuncia a un superior, que hay técnicas también de protección, para favorecer que la gente diga quién está actuando mal en el ámbito público, sin temor a que, con motivo de que dice que está actuando mal, sufra una represión por eso. Y hay algunas actuaciones que efectivamente tienen que protegerse para que haya libertad de expresión plenamente desarrollada, ¿no? Pero a la vez, eso no puede llegar a tal punto que sea libre de decirse lo que sea sin que exista ningún interés público y, por tanto, este sea un mundo salvaje donde cada cual puede insultar al otro, denostarle, en fin, atentar a su honor o decir cómo se fabrican las bombas o el terrorismo, a quién hay que atacar, y que nadie sea responsable porque es anónimo, porque si hemos respetado que el anonimato es fantástico, bueno, pues pongámosle un punto, es muy bueno. Siempre ha habido personas anónimas que han escrito grandes novelas, pero han preferido hacerlas bajo un anónimo y tienen derecho a seguirlo. Pero alguien tiene que saber que si en alguno de esos momentos se produce algo que lesiona a los demás, el mundo que hemos montado es un mundo que tiene unas reglas, ¿no?
Recuerden de cuando sale la imprenta, las posibilidades que tiene de que alguien escriba en la imprenta y que no se sepa quién es y ya está cometiendo un delito, está denunciando algo o comete en aquellas épocas tal vez un delito perseguible por razones de doctrina religiosa, ¿no? Bueno, excesos de la época, pero en fin. Bueno, ¿qué se pone? El pie de imprenta. El que tiene una imprenta, que es el sitio donde se localiza, tiene que poner el pie de imprenta, y si él permite que su imprenta se imprima algo, tendrá que saber quién es. De forma que el que escribe con un anónimo si quiere, pero cuando aquello se ve que es delictivo, hay un pie de imprenta que demuestra. Bueno, el aspecto de la identidad digital es esencial en el mundo digital y es un aspecto que, por otra parte, permite muchas matizaciones que hasta ahora no las permitía. Pero el tema de la identidad tiene aspectos muy diferentes en el mundo normal. Hasta ahora la identidad es la que llevamos en nuestro pasaporte, en nuestra identidad, dice dónde hemos nacido, qué edad tenemos, quiénes eran nuestros padres, dónde vivimos, está muy bien. Pero puede tener más cosas, ¿no?, esa identidad. Tenemos el derecho a tener una identidad y a que se nos respete la identidad, y en el ámbito digital ocurre lo mismo. Tenemos derecho a que nuestra identidad se reconozca, que no se falsifique, que no se utilice, que no se suplante nuestra identidad. Pero además tenemos derecho a que en esa identidad tenga muchas más cosas. Podemos decir que yo soy catedrático de Derecho Administrativo, o que he sido tal cosa o tal otra, o que he dado una conferencia al día aquí, lo que quiere. Yo lo puedo poner o no poner. Pero tiene que haber algo que, por una parte, respete mi derecho a ponerlo, mi derecho a que nadie me suplante, pero también tengo una cierta obligación, cuando actúo en ese mundo digital, de que quede constancia de quién soy, en función de que puedo también cometer un delito o dañar a los demás, el violar el alterum non ledere, ¿no?, de un piano. Y por tanto tiene que saberse quién es el que ha producido esa alteración. Ese es un aspecto, el de la identidad, que tiene muchas manifestaciones en el mundo digital, que las ha transformado, porque la identidad es quién soy, quién somos, ¿no? Y yo soy lo que dice mi carnet de identidad, pero soy más cosas, que los que me conocen saben si soy un hombre de buen humor, si soy no sé qué, si me gusta la música o no me gusta, si viajo mucho, cuál es. Pero nuestra identidad en el mundo digital ya no solamente es eso. Es que si hemos estado en en un metaverso de estos, en una sesión de metaverso, y hemos contestado airadamente en una conferencia en el metaverso, y se sabe y aparezco yo con mi identidad, ya se sabe que ese personaje es un personaje irascible, ¿no?, si está en el metaverso. O si se ha comportado mal en esa relación jugando en el metaverso, pues también puede quedarse con una imagen. Y si ya no en el metaverso, sino en el medios digitales escribimos cosas muy bárbaras, pues la gente nos identifica. Por tanto, lo que somos ya no es solo lo que dice el carnet de identidad, son también nuestras imágenes, ¿no? Si aparecemos en una imagen que ha sido grabada no sé dónde, peleando con alguien, maltratando a otra persona, nuestra imagen queda deteriorada para siempre, porque además seguirá estando ahí. ¿Qué es nuestra identidad? No es ya el carnet de identidad, es también nuestros comportamientos, que en la medida en que están ahí puestos en algún sitio, se han quedado para siempre y sirven para que la gente nos juzgue. Fulanito es irascible, fulanito es bondadoso, fulanito es muy atento. Hay una idea de identidad que ya no la hacemos nosotros, la hace la técnica. Antes, si un día alguien me ha visto en un sitio muy atento con una señora que se ha caído, pues me queda muy bien, pero los que han estado ahí me han visto. Si otro día me han visto irascible pegándome con no sé quién, los que han estado ahí me han visto. ¿Qué ocurre ahora? Que esa suma de comportamientos están ahí fijas, ¿no? Y entonces diseñan una imagen de uno que ya uno ni siquiera controla, ¿no? Bueno, plantea problemas ¿tenemos derecho a quitar esas imágenes? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pero está la identidad, que sirve para identificar quién es quién,
con matices, las pseudoidentidades que podemos utilizar, pero hasta cierto límite. Está la identidad que proporciona la imagen de nuestros comportamientos, bueno, nuevos aspectos que exigen decir, bueno, ¿y cómo actuamos? ¿Cómo nos comportamos ante esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿No podemos cambiar esas imágenes? Pero ya no solamente la identidad, también afecta a otros derechos, libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Antes he hecho esa referencia al planteamiento de que la libertad de expresión se dice queda favorecida si no hay técnicas de autocensura, ¿no? Y eso queda muy bien cuando uno es anónimo, su identidad desaparece y por tanto no se censura, dice lo que se le ocurre, lo cual parece que sea un valor. Bueno, desde pequeñito a nuestros hijos y a nuestros nietos les decimos, eso no se hace, le pegan a otro, hay que compartir, ¿no? Estas cosas que decimos, es una educación, ¿no? Bueno, pues aquí es que no, usted haga lo que le parezca bien porque es libertad de expresión y por tanto no vale el alterum non ledere. Haga daño a otro si le da la gana porque se lo merece ese otro. ¿No tenemos ya las restricciones o qué? Tenemos que pensar que en este mundo tiene que haber también restricciones. ¿Cuál es el mundo que queremos hacer? Aquí se une también mucho, por cierto, el derecho con la ética, que está muy presente en muchas de las comunicaciones de la Unión Europea, constantemente aluden a la ética, ¿no? La ética porque hay que tomar decisiones nuevas en contextos nuevos que exigen saber, bueno, y cómo nos comportamos, ¿no? A veces se habla yo del tema, por ejemplo, uno de los temas que está recogido en la Ley 3/2018 sobre los derechos en la sociedad digital, la Ley Orgánica 3/2018, habla, por ejemplo, del derecho a la herencia digital. No voy a entrar en ese derecho, sino para contar un caso, o dos casos. Un adolescente, en el año 2013 creo que fue, se suicida en el metro de Berlín. Se suicida o se cae del metro y los padres dicen queremos saber qué ha pasado. Estaba siendo acosada esta adolescente, estaba siendo maltratada por sus próximos, ¿qué ha pasado? Queremos saber. Y le dicen, creo que era Facebook, queremos entrar, queremos saber en su cuenta. La regla que tiene Facebook es, no, una vez que una persona se ha muerto, ha aceptado que ya no existe, vamos, se pone si acaso un recordatorio, fulanito que estaba aquí, tal, o murió tal fecha, era asiduo, no sé, lo que sea, un breve recordatorio, ¿no? Y los padres van y reclaman que quieren entrar, ¿no? Y la respuesta la respuesta por parte de Facebook es que no se lo dan, que tienen este acuerdo, que lo han pactado y ya está. Los padres lo ganan en primera instancia, van a un tribunal alemán, lo ganan, dice que sí, que les tienen que dar acceso para ver qué es lo que ha pasado. Apelan y en segunda instancia lo pierden. Tiene derecho Facebook a no decir quién dar acceso a los padres. Y finalmente el Supremo reconoce el derecho de los padres también. Pero esta regulación no coincide, por ejemplo, con la que coincide en parte con la que tenemos en España, pero no coincide con la que tienen en Francia. Naturalmente, el problema es si alguien ha dicho qué se tiene que hacer con sus restos de su actividad digital, con sus correos electrónicos, con sus chats, con sus participaciones en redes sociales, etcétera. Si alguien ha dicho que eso que lo vean mis herederos, estupendo. Si lo ha dicho no hay problema. Pero, ¿qué pasa cuando no se ha dicho nada? Y la respuesta en el derecho francés es que si no se ha dicho nada, no se tiene derecho los herederos. ¿Qué es lo que está en juego aquí? Lo que está en juego aquí es ¿qué valoramos más? ¿Tratar esto como un bien del que los herederos tienen derecho a heredarlos o es un derecho de la personalidad? No nos metamos no hace falta a los efectos de lo que estoy proponiendo. El tema más bien es, aquí hay temas que tienen que ver con la intimidad más personal, con quién se ha relacionado, con sus gustos, a lo mejor incluso perversos, ¿no? O no perversos, simplemente extra, lo que sea. ¿Qué dice o qué debe decir el derecho al respecto, ¿no?
Y es aquí donde digo está una reflexión desde la ética, pero no la ética ligada a ninguna religión, sino qué pensamos que en nuestra sociedad debe producirse. Adelanto de todas formas que me parece que si hubiera un riesgo de delito en el caso del adolescente, posiblemente, aun con la regulación francesa, se podría decir que se vea para ver cuál ha sido la causa. O sea, podría haber excepciones. Pero yo estoy más con la regulación francesa que con la regulación que tenemos en este momento en España y con la que tenemos en Alemania. Pero el problema que nos plantea el mundo digital es que es universal, ¿no? Que la red está por todos sitios, ¿no? La plataforma. ¿Cuáles son las reglas de cada plataforma? O las troceamos para decir que depende del lugar donde esté la víctima. Bueno, tenemos que tomar decisiones, ¿no? Tenemos que construirlas. Pero, de alguna forma, esto que es tan sofisticado, ¿no? No sé, implantación del derecho redes digitales en el metaverso, lo decimos por la calle, a la gente que pasa por la calle y dirá usted, diga, ¿no? Bueno, pues en el fondo es tan sencillo como lo que está en Digesto y en el Código Justiniano, ¿no? Vivir honestamente, no hacer daño a los demás, dar a cada uno lo suyo. Tenemos que recuperar el sentido más primigenio de un sentido ético de qué es lo que nos parece bien o mal en cada momento, de que naturalmente está bien en cada contexto. Bueno, pues esta reflexión, que he puesto el caso de los... no sé si me estoy excediendo de tiempo, porque esto es como... Sí. Esta reflexión se da también en el ámbito también de la libertad de expresión. He hecho antes una referencia al tema del anonimato, pero ahora lo voy a decir en relación con, naturalmente, en la primera aproximación al mundo digital que hace, por ejemplo, Barlow, que hace una declaración de independencia en el mundo digital, una enfática declaración de independencia, que le parece que, bueno, es el Estado que quite sus sucias manos del mundo digital. Por fin hay un espacio libre. Una declaración libertaria, ¿no? Que inmediatamente ocurre que a la gente le empiezan a engañar en ese mundo libertario. Empiezan a abusar de ella. Empiezan a hacer miles de cosas en el mundo libertario. Y la gente dice, oye, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que volver a reordenarlo porque hace falta, naturalmente, reglas, ¿no? Esto es lo que ha hecho, por cierto, el Reglamento de Servicios Digitales y el Reglamento de Mercados Digitales, ¿no? Frente a la Decency Act de los Estados Unidos de finales de los 90, mediados de los 90, una ley sobre la decencia que hacía que las plataformas y las empresas de telecomunicación se les hacía inicialmente la ley responsable de lo que se decía a través de ellas, aquella una asociación de derechos humanos, creo que se llama ACLU, recurre y consigue que el Tribunal Superior diga no puede ser, no podemos hacer responsable al intermediario, a la plataforma, a la empresa de telecomunicación, entonces básicamente de telecomunicación, responsable de lo que la gente diga a través de ella. ¿Por qué va a ser responsable? Eso afectaría, le obligaría a hacer una censura, a una intervención, porque si es responsable tendrá que tener los medios. Y esto no puede ser la gente que diga lo que quiera. Bueno, ese ha sido un poco el predominio de la filosofía que ha inspirado, hasta que se dice, bueno, sí, una cosa es que en principio no lo sea, porque no tiene por qué saberlo, ni tiene por qué estar vigilando. Pero ¿cuál es la perspectiva que adopta el Reglamento de Servicios Digitales y también alguna forma de mercados digitales en otra perspectiva? Hombre, si a una empresa, a una plataforma de estas, a un servicio de intermediación, se le hace saber que se está haciendo propaganda en favor de la guerra, o en favor de la pornografía, o contra los menores, o sobre la fabricación de bombas, o hay un discurso del odio, o simplemente se está aprovechando la propiedad intelectual, se está difundiendo propiedad intelectual ilegítimamente a través de esa plataforma, la plataforma no puede llamarse andana. Tiene que decir algo. Y para empezar, primera obligación,
tiene que poner un sistema a través del cual se le comunique a la plataforma, la gente pueda conocer, pueda decirle, oiga, que están atacando a un niño haciéndole bullying, o están sacando, como ha ocurrido, otros casos célebres en Estados Unidos, de una novia que deja al novio y el novio despechado saca fotos de ella más o menos ligeras de ropa diciendo, oiga, soy una mujer muy libre, me encantará verte cuando a la hora que quieras, llámame, te haré muy feliz. Y la mujer empieza a ver que empiezan a llamar y dice, ¿pero quién es? Y ya le dice lo que está pasando, se da cuenta y se va a la plataforma donde está, dirá, no podemos hacer nada, usted reclámele, váyase al juzgado. Digo, ¿al juzgado? Sí, compruebe usted que el que ha puesto eso no soy yo, usted sabe quién es y por tanto quítelo. Ah, no, yo no lo quito. Pero bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde está el no hacer daño a los demás? ¿Ha desaparecido? Claro, puede decir, la sentencia americana de 1997, creo que era, sobre la ley de la Decency Act, tenía un sentido, pero una vez que la empresa sabe, se le ha comunicado lo que está pasando, tiene que quitarlo. Y el tema es, otra cosa es que lo demás vaya o no vaya, en fin, aquí hay sistemas que pueden ser distintos, pero en fin, en todo caso, una vez que comprueba que ello es así, tiene que tener alguna reacción. En esa línea va precisamente el reglamento de servicios digitales y el reglamento de mercados digitales, en este caso también con el problema de decir, oiga, los grandes portales, los grandes firmas digitales que controlan, pueden estar determinando que a través de sus plataformas no entren aquellos que no paguen demasiado o están dando preferencia unos sobre otros o promocionando artículos que no son los mejores. Bueno, por eso ha sido sancionado Google, Amazon, por parte de la Comisión Europea. ¿Y qué nos dice hace poco Trump? Que eso se ha acabado. Que aquellos que sancionen a las empresas americanas que quiere vender aquí, por parte de Europa, no van a tener permiso, ya lo ha dicho en algunas ocasiones, para tener visas de entrada en Estados Unidos. Y dicen, oiga, pero si lo que estamos haciendo aquí lo hacen en el ejercicio de una potestad, un funcionario que lo hace cumpliendo con su obligación, me da igual. Me da igual. Esto, lo importante es que está atacando el derecho a la competencia, está afectando a los servicios que presta Europa, Europa está abusando, etc. La Región Europea, en diciembre pasado fue, no podemos aceptar esto. Pero este es un problema que tenemos en este momento, ¿no? Por cierto, también diciendo que él es el defensor, en un primer caso, se trata del defensor de la competencia, de la libre competencia, en favor de sus productos. Usted, la libre competencia perfecta, pero usted tiene unas obligaciones. No puede seguir permitiendo que la gente esté falseando. Algunas de las multas que se ha puesto, mil millonarias, es porque se está dando preferencia a productos como los mejores y ocultando otros que son mejores y más baratos. Se está manipulando el mercado o se está determinando que no se promocionan determinadas empresas, empresas de menor importancia, en la medida en que no se paguen no sé qué cantidades. O sea, la posición de dominio en el mercado de las plataformas puede determinar qué está ocurriendo en Estados Unidos. Cuando allí son los inventores, nada menos que de las leyes que tratan de evitar el abuso de posición dominante, ¿no? La Sherman Act, de finales del siglo XIX. Sherman Act, por cierto, promovida por este senador Sherman, que él mismo dice que se trata de evitar el abuso de las compañías que dominan, ¿no? Pero dice más, se trata de evitar que estas compañías acaben dominando la libertad del pueblo, que dominando el Congreso. Esto no es una cosa que afecta solo a una cuestión entre empresas, no es una cuestión del sistema capitalista o no capitalista, es una cuestión que tiene que ver con la democracia. En la medida en que alguien domine completamente, estamos perdidos. ¿Para qué sirven los legisladores? Y claro, el problema que tienen todas estas plataformas, estos sistemas digitales,
es la enorme concentración que producen, ¿no? Realmente tenemos, en el lado americano, tenemos dos polos, América y China, básicamente, y Europa, que se ha quedado atrás. Y tendrá que hacer técnicas para conseguir su posición. Se ha quedado atrás en lo que es la propia tecnología, ha avanzado mucho en lo que es la regulación de esa tecnología. Y algunos dicen, bueno, es que esa regulación es la causa de que nos hemos quedado atrás. Yo discrepo de esa posición, pero puede ser que en algunos momentos haya ocurrido. Discrepo de esa posición, creo que ha sido más fácil ir a Estados Unidos, que no tenía nada y daba más facilidades de inversión o reinversión o lo que fuera, pero es un tema que preocupa tanto que estamos ahora, a pocos años después de que haya salido en el año 24 la ley, el reglamento de inteligencia artificial, estamos como con un nuevo paquete, el paquete ómnibus, dos paquetes ómnibus en el ámbito de inteligencia artificial y en el ámbito de servicios, el paquete digital. Pero hay, por cierto, también paquetes ómnibus en otros sectores, ¿no? Inspirados por una filosofía que yo creo que es correcta, básicamente, que está en los libros de Letta y Draghi, a propósito del exceso de regulación, la complejidad, la necesidad de simplificar. Y bien, pues efectivamente hay que simplificar, ¿no? Pero el peligro es que cuando se ha hecho una regulación, que si es compleja excesivamente habrá que reducirla, naturalmente cuando uno regula algo para poner límites a alguna cosa, tiene que decir, no vas a decir, usted publique lo que quiera, decir, bueno, ¿y cómo evitamos que haya excesos? Pues hay que decir que tiene obligación de dar un conducto a través del cual se le pueda comunicar que se está produciendo delitos, infracciones de propiedad intelectual, y entonces se monta un procedimiento y se monta una autoridad de vigilancia de que se cumple. Eso es complejidad, claro, pero es una complejidad al servicio de un objetivo que es lícito. La cuestión ¿es demasiado complejo? Pues es lo que tenemos que ver. Pero seamos prudentes, no sea que con estos paquetes ómnibus echemos, como dicen los americanos, con el agua sucia en que hemos lavado al niño, echemos el niño también. Es decir, echemos los valores que queremos defender. Bueno, y yo con esto me temo que me estoy pasando y voy a terminar ya brevemente, que es una reflexión, volviendo al principio, sobre el tema filosófico que aquí subyace, ¿no? Tenemos que tomar decisiones con criterios éticos y sabiendo que efectivamente el problema que aquí tenemos es que la técnica a veces da también soluciones, ¿no? Pero a veces nos impulsa, tenemos que utilizar esto porque es muy bueno. Sí, pero, en fin, como decía Marcuse en un libro homenaje, bueno, no Marcuse, sino Habermas, en un libro homenaje a Marcuse, dice ciencia y técnica como ideología, ¿no? Que recupera un poco toda la preocupación de la escuela de Frankfurt, Horkheimer y Adorno, sobre el tema de esto de la racionalidad. Podemos pensar que actuamos racionalmente porque hacemos la mejor forma de conseguir un fin, pero no nos planteamos lo más importante, que es la licitud misma del fin. Cuando dice Habermas, que acabamos de perder en esa reflexión, en el libro homenaje en su momento a Marcuse, ciencia y técnica como ideología, ¿no? A veces nos podemos deslumbrar por la ciencia y por la técnica y no nos preguntamos por qué queremos esto. ¿Nos hace mejores? ¿Nos hace mejor la humanidad? ¿Nos hace más solidarios? Esta es la reflexión final que quería introducir al tratar estos temas de la técnica con estas terminologías que nos pueden también, como decía el propio Ortega, y el foto también lo decía Heidegger, nos oculta la verdad de las cosas. Lo oculta es lo más sencillo, ¿no? En el fondo son los derechos, el dar a cada uno lo suyo, vivir honestamente y no hacer daño a los demás. Pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, por la brillante exposición que al menos a mí me deja reflexionando el tiempo que me dé hasta que tenga
la futura ocupación que tengo, que es, por ejemplo, dar clase esta tarde. Pero fíjate, como digo, me hace reflexionar, me aporta una respuesta a una, y me voy a limitar a hacer esta reflexión porque, bueno, ya tendremos tiempo de hablar un poco más, pero me aporta una respuesta a una pregunta que, viniendo de donde vengo, es decir, el derecho internacional privado, me planteaba a la hora de acercarme a la Carta de Derechos Digitales, ¿no? Que tiene que ver no solo con su aplicación en el espacio, que es a lo que más o menos nos dedicaríamos nosotros, sino su aplicación en relación con el complejo marco normativo con el que contamos, ¿no? Claro, yo me planteaba la Carta de Derechos Digitales, España, pero sin embargo en estos momentos han mencionado el Reglamento de Servicios Digitales, el Reglamento de Mercados Digitales, que son a nivel europeo, incluso podemos hablar de convenios internacionales. Entonces uno se podría preguntar, bueno, entonces ese valor interpretativo que tiene la Carta, que lo aplicamos únicamente a los instrumentos que fueran de origen interno, ¿no? Bueno, yo creo que me llevo una respuesta muy inspiradora, lo voy a decir así, y que espero que los aplicadores del derecho la capten, de que al final lo que cuenta son la búsqueda de los principios éticos. Es decir, la Carta intenta plasmar unos principios éticos que yo quiero pensar que son universales, ¿eh? Por lo tanto, es una aplicación no solo pensando en el entorno español, sino que se debería dar una solución de, bueno, ¿qué se espera desde el punto de vista de la ética? Una solución que debería de tener una validez universal. Digo debería, ¿no? Después, tú has mencionado el otro lado del charco, ¿no? La visión de Trump, no voy a decir la visión de Estados Unidos, la visión de Trump. Yo no puedo decir, bueno, sí, eso lo decimos nosotros, pero en otros países a lo mejor no opinan de esa manera, ¿no? Ahí lo dejamos. Nosotros tenemos que tener la visión que consideramos que es la más adecuada, y la que tú has puesto encima de la mesa me parece muy oportuna y, como te digo, responde a esa reflexión que yo tenía a lo largo de todo este trabajo. Bien, quiero concluir muy brevemente este congreso, como no podría ser de otra manera, dando las gracias a la gente que ha estado ayudando. Al final yo pongo la cara, pero como suelen pasar muchas veces, soy el que menos hace. Y efectivamente es así. Yo me he limitado a dirigir, y por lo tanto los aplausos que espero que deis al final de esta pequeña intervención no tienen que ser a mi persona, sino que tienen que ser al equipo que está detrás. Me estoy refiriendo a Javier López Guzmán, a Raúl Ruiz, a Giovanni Sorrentino, que por cierto le ha encantado tus reflexiones sobre identidad digital, lo ha apuntado ahí para acabar su tesis, Malgorzata, Pablo y Alexandra, y por supuesto creo que no me olvido de nadie, pero está aquí Inés Tremiño, que actúa como coordinadora en el Libro Blanco y además ha estado coordinando, hasta que ha sido tentado por el capital, ha estado coordinando todos los trabajos del proyecto sobre la implementación de la Carta en los entornos digitales. Muchas gracias a todos. Si tenéis el gusto, nos podéis acompañar en una pequeña comidita que tenemos ahí al lado, y con eso celebraremos felizmente que este congreso está concluido. Muchas gracias.